Ya, hola, mi nombre es Ariel Narváez. Mi nombre es Alexis Sánchez. Y en este video vamos a analizar un circuito de resistencias que se alimenta de una fuente constante de 10 voltios. Aprenderemos a calcular el voltaje y la corriente en una resistencia de 100 dentro de un circuito en serie, determinando las corrientes parciales con resistencias en paralelo. Y como por último, cómo interpretar correctamente las mediciones en un instrumento análogo. Toda esta información nos permitirá comprender mejor los principios de la ley de Ohm y los divisores de voltaje y corriente. A continuación, vamos a empezar con un circuito en serie. En este tipo de circuitos, la corriente que pasa por todas las resistencias es la misma, mientras que el voltaje se divide proporcionalmente según el valor en cada resistencia. Como ya medimos la resistencia previamente en el laboratorio, tenemos que la resistencia 1 va a ser de 100 ohmios. Añadimos dos resistencias adicionales, resistencia 2, 50 y resistencia 3 de 40. Realizamos los cálculos de resistencia total, sumando las tres resistencias, que nos da 190. Calculamos la corriente total, que sería la potencia de la fuente sobre la resistencia total, en 10 sobre 190, y esto nos da a 0.0526 amperios. El voltaje en cada resistencia, aplicando la ley de Ohm, sería la potencia igual a la corriente total por la resistencia correspondiente, y como se ve en la imagen son los resultados correspondientes. Como se puede ver en la tabla de resultados teóricos, la suma de los voltajes en cada resistencia consiste con la fuente de 10 voltios. Esto confirma que la ley de Ohm y el divisor de voltaje funcionan correctamente en circuitos en serie. Ahora vamos a considerar un circuito en paralelo, donde dos resistencias están conectadas a la misma fuente de 10 voltios. En este caso, el voltaje de cada rama es igual a la fuente, pero la corriente se divide según la resistencia de cada rama, formando lo que llamamos un divisor de corriente. Como datos tenemos que la resistencia 1 son 60 ohmios, la resistencia 2 30 ohmios, y tenemos una fuente de 10 voltios. Para los cálculos, aplicando la ley de Ohm, despejamos la intensidad de la corriente, que sería potencia sobre la resistencia 1, 10 sobre 60, y nos da 0.167 amperios. Esto también aplicamos en la corriente 2, que nos da un valor de 0.333 amperios. Y calculamos la corriente total, sumando las dos corrientes, y esto nos da 0.5 amperios. Como se observa en la tabla de resultados, la resistencia menor reduce más corriente, mientras que la mayor conduce menos. Esto confirma la regla del divisor de corriente en paralelo. Para finalizar, es importante saber cómo interpretar en un instrumento análogo como un voltímetro o amperímetro con aguja, ya que la lectura depende de la escala seleccionada. Por ejemplo, si usamos la escala de 0 a 10 voltios, debemos leer la posición de la aguja directamente. Si usamos una escala multiplicadora, hay que aplicar el factor correspondiente. Además, hay que tener en cuenta siempre ciertos parámetros: no exceder la capacidad máxima del instrumento, evitar movimientos bruscos que afecten la aguja, verificar que las conexiones sean correctas antes de medir. Muchas gracias.